La humanidad ha estado mirando a las estrellas en busca de vida extraterrestre, pero aún no hemos encontrado nada. Sin embargo, hay algunos investigadores que creen que deberíamos observar más de cerca nuestro propio planeta ante la posibilidad de que una civilización alienígena avanzada existiera aquí en la Tierra antes que los humanos. Aunque la idea de que una especie alienígena existiera en la Tierra mucho antes que los humanos pueda sonar descabellada, hay muchas razones por las que podría ser una posibilidad. Por si fuera poco, varias civilizaciones avanzadas del pasado han dejado tras de sí legados misteriosos, mitología interesante, y algunas civilizaciones han desaparecido sin dejar rastro. Entonces, ¿podría ser posible que una civilización alienígena avanzada existiera en la Tierra antes que nosotros e influyera en las primeras civilizaciones? Prepárate para descubrir esto y mucho más. Hay una gran pregunta en la que muchos no piensan, ya que hemos estado tan ocupados mirando entre las estrellas en busca de vida extraterrestre, y es: ¿cómo sabemos que somos la única especie avanzada que ha existido en nuestro planeta? Consideremos por un momento que tenemos pruebas de que los humanos modernos existen desde hace unos 200.000 años. Sin embargo, la vida ha existido en la Tierra durante unos 3.500 millones de años, lo que deja una enorme cantidad de años prehumanos sin contabilizar. Tiempo de sobra para el surgimiento y la desaparición no de una, sino de varias civilizaciones prehumanas, por no hablar de una especie no humana. Imagina por un momento una raza alienígena con tecnología alienígena aquí mismo en la Tierra. Por supuesto, no habría pruebas de estas civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo con la tectónica de placas en funcionamiento. Después de solo unos pocos millones de años, todo en la superficie de la Tierra estaría en el fondo del océano, y esos antiguos fondos marinos se convertirían en montañas con el tiempo. No sobrevivirían muchas pruebas después de unos cientos de miles de años, por no hablar de millones. Pero a pesar de esto, hay una idea interesante que surgió de la serie de televisión británica de ciencia ficción llamada Doctor Who. Hablamos de la hipótesis silúrica. Pero antes de entrar en materia, presentemos a los silurianos, humanoides reptilianos con piel escamosa y otros rasgos reptilianos espeluznantes. Estos reptiles tecnológicamente avanzados vivieron en la Tierra mucho antes que los primeros humanos. Surgieron durante el período silúrico, una era geológica real que tuvo lugar hace entre 443 y 419 millones de años. En algún momento de este periodo, los silúridos entraron en hibernación, o sueño profundo, debido a un cataclismo, para despertar muchos millones de años después, cuando la humanidad se había convertido en la especie dominante en la Tierra. La hipótesis silúrica es un interesante experimento mental que tiene en cuenta la capacidad de la ciencia moderna para detectar alguna prueba de una civilización avanzada anterior que pudiera haber existido en la Tierra, tal vez incluso varios millones de años antes de que los humanos aparecieran en el planeta. Siendo la clave, si existieron civilizaciones avanzadas en un pasado lejano, sus restos y tecnologías podrían haberse erosionado o haber quedado enterrados bajo capas geológicas, y cualquier prueba de su existencia podría ser difícil de detectar con nuestros métodos actuales. Los astrofísicos Adam Frank y Gavin Schmidt propusieron en 2018 la hipótesis silúrica, que explora la posibilidad de detectar una antigua civilización avanzada anterior a los humanos en el registro geológico. Una de las principales razones por las que creen que tal civilización podría haber existido es que ha habido suficiente carbono fósil para alimentar una civilización industrial que data del periodo carbonífero hace unos 350 millones de años. Una cosa interesante es que Schmidt había estado estudiando exoplanetas distantes en busca de indicios de cambio climático o hipertermales, que señalarían rápidos aumentos de temperatura que indicarían el momento en que una civilización se industrializó y estaba lo suficientemente avanzada como para encender las luces, por así decirlo. Ahora es cuando la cosa se pone aún más interesante. Los científicos, utilizando varios métodos para estimar las temperaturas en la Tierra, descubrieron que hace 55 millones de años las temperaturas globales aumentaron de 9 a 14 grados Fahrenheit. Se trata de un aumento enorme de la temperatura global. Los investigadores llaman a este periodo el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Este tipo de salto en la temperatura global, quizá por la liberación de carbono, sería la única prueba que una civilización avanzada, incluida la nuestra, dejaría tras de sí. Tal vez habría pruebas de la explotación de fuentes de energía geotérmica, o tal vez anomalías en la composición química de los sedimentos procedentes de fertilizantes artificiales, o tal vez pruebas del isótopo plutonio 244 que no se produce de forma natural fuera de una supernova.
Las pruebas de estas cosas también podrían indicar que alguna vez existió una civilización de alta tecnología en el planeta Tierra. Por supuesto, es posible que un meteorito causara el máximo térmico o la erupción de un enorme volcán monstruoso como el que actualmente arde bajo el Océano Atlántico. O podría haber sido causado por el despertar de una civilización industrial avanzada que se levantó y cayó de la misma manera que nosotros. Es interesante pensar que este podría ser el destino de todas las especies avanzadas, un auge y caída de las civilizaciones que fluye tan naturalmente como el cambio de las estaciones. Tal ciclo en el universo es irónico, la creación continua de especies cuya tecnología provoca el mismo fin que intentan evitar. A pesar de lo popular e intrigante que pueda resultar, la hipótesis silúrica, al fin y al cabo, no es más que un experimento mental. Pero ¿podría ser posible que existiera una civilización avanzada en el pasado de la Tierra hace millones de años? Aunque pueda parecer improbable que una especie alienígena avanzada esté hibernando en las profundidades del planeta y esperando a despertar, es técnicamente posible que otras especies o civilizaciones avanzadas pudieran haber existido en la Tierra antes de la aparición de los humanos. Y estas son las razones por las que los científicos han considerado esta posibilidad. La Tierra ha experimentado múltiples eventos de extinción masiva a lo largo de su historia. Estos sucesos podrían haber acabado con especies avanzadas y sus civilizaciones, dejando poco o ningún rastro tras de sí. Ha habido al menos 5 grandes eventos de extinción masiva. Los investigadores los denominan los 5 grandes. En un evento de extinción masiva, al menos el 75% de las especies desaparecen en un periodo de tiempo relativamente corto, normalmente menos de 2 millones de años. ¿Podría ser posible que una civilización avanzada de la Tierra se viera atrapada en uno de estos eventos y desapareciera por completo? Aunque todavía no hemos encontrado nada, la ausencia de pruebas concluyentes no refuta necesariamente la existencia de especies avanzadas anteriores. Como ya hemos comentado brevemente, los procesos geológicos de la Tierra, como la erosión, la tectónica de placas y la sedimentación, pueden borrar gradualmente las señales de civilizaciones pasadas a lo largo de millones de años. El estudio de los organismos extremófilos capaces de sobrevivir en condiciones externas ha llevado a algunos científicos a considerar que la vida podría haber surgido en la Tierra más de una vez, dando lugar potencialmente a múltiples especies avanzadas. Es probable que las civilizaciones avanzadas dejaran tras de sí artefactos tecnológicos, pero estos podrían ser difíciles de identificar debido a su antigüedad y a las transformaciones que sufrirían con el paso del tiempo. Además, es posible que aún no comprendamos del todo la naturaleza de tales artefactos y le mostraremos uno más adelante en el video, así que asegúrese de permanecer atento para no perdérselo. A pesar de que no hay ninguna evidencia de no humanos, ha habido algunas civilizaciones humanas tempranas que eran muy avanzadas para su época, lo que lleva a uno a preguntarse, ¿es posible que la influencia extraterrestre haya jugado un papel en las civilizaciones prehumanas? Existe la hipótesis del astronauta ancestral que sugiere que seres extraterrestres avanzados visitaron la Tierra en la antigüedad e influyeron en la civilización humana. Esta idea ha sido popularizada por autores como Erich von Däniken en su libro Carrozas de los Dioses. Así que echemos un vistazo a un par de estas civilizaciones humanas avanzadas. La civilización del Valle del Indo existió en lo que hoy es India y Pakistán aproximadamente entre el 3300 y el 1300 a.C. Sus habitantes tenían ciudades bien planificadas con infraestructuras avanzadas como trazados de calles en cuadrículas, sistemas de drenaje y edificios públicos. También poseían un sistema de escritura que aún hoy sigue sin descifrarse. A pesar de ser una de las civilizaciones urbanas más antiguas del mundo, sigue siendo difícil comprender gran parte de su sistema de escritura, su estructura social y las razones de su declive. Aunque sabemos mucho sobre el antiguo Egipto, algunos aspectos de su cultura y tecnología siguen siendo objetos de debate entre los investigadores. Por ejemplo, la construcción de las pirámides de Giza, en particular la Gran Pirámide, siguen siendo un misterio. Aún no se sabe cómo los antiguos egipcios, con su limitada tecnología, fueron capaces de construir estas enormes estructuras con tanta precisión. No solo eso, sino que también construyeron enormes obeliscos, algunos hechos con una sola pieza de piedra. Son maravillas tecnológicas que plantean interrogantes sobre cómo los antiguos egipcios lograron esta hazaña. Y no olvidemos las intrincadas y elaboradas técnicas de momificación para preservar los cuerpos de los difuntos para la otra vida. La mitología egipcia cuenta con dioses como Amon-Ra, el dios del sol que se creía que controlaba su movimiento, y Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura.
Con todo lo que queda por saber sobre el antiguo Egipto, es fácil ver cómo es posible que una civilización alienígena pudiera haber influido o incluso ayudado a esta antigua civilización. Y esta idea ha estado rondando durante algún tiempo. Películas como Stargate han acreditado tecnología alienígena para las cosas inexplicables en el antiguo Egipto. La civilización maya de Mesoamérica es famosa por sus avanzadas matemáticas, su astronomía y su intrincado sistema de calendarios. Sin embargo, las razones del repentino colapso de muchas de sus ciudades-estados siguen sin explicarse. Los mayas decayeron misteriosamente y se derrumbaron alrededor del siglo IX. Es interesante señalar que estos antiguos pueblos dejaron tras de sí el calendario maya, único por su complejidad y sofisticación. Quizás puedes recordar el fenómeno de 2012, donde el bombo mediático y la histeria predijeron que el final del ciclo del calendario maya significaba que el mundo llegaría a su fin el 21 de diciembre de 2012. Pero por supuesto resultó que solo sería el final del ciclo del calendario maya, no el día del juicio final. A pesar de esto, todavía se debate sobre cómo los mayas crearon un dispositivo tan complejo para rastrear el tiempo y sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. ¿Influencia alienígena? Nadie lo sabe realmente. Los sumerios del sur de Mesopotamia desarrollaron una de las primeras civilizaciones de la Tierra entre el 3500 y el 1700 a.C. Muchos inventos actuales proceden de Mesopotamia, como la rueda, la agricultura, las matemáticas avanzadas, la urbanización y el transporte. Su mitología también es extraordinaria. Los Anunnaki son antiguas deidades mesopotámicas que se mencionan en varios textos sumerios, acadios y babilónicos. El término Anunnaki se traduce a menudo como los que vinieron de los cielos o descendencia principesca en sumerio. Estos seres son un tema de interés en la hipótesis del astronauta ancestral que mencionamos antes, que sugiere que eran seres extraterrestres que visitaron o influyeron en la Tierra en un pasado lejano, y a veces se consideran seres avanzados que enseñaron a los humanos diversas habilidades y conocimientos. Y ya que hablamos de los Anunnaki, en la Biblia hebrea aparecen unos seres misteriosos llamados los Nefilim. Según la interpretación, los Nefilim eran la descendencia de los seres Anunnaki que se entremezclaron con los humanos y son descritos como gigantes. La popularización moderna de los Anunnaki como antiguos astronautas se atribuye en gran parte al trabajo de Zecharia Sitchin, un autor que afirmó que los Anunnaki eran seres extraterrestres del planeta Nibiru y que visitaron la Tierra e influyeron en la historia humana. Pero si tales seres existieron realmente, ¿dónde están las pruebas? ¿Y podrían estos seres haber existido en el planeta hace millones de años antes que los humanos? Algunos investigadores creen que si existieron civilizaciones no humanas tan avanzadas en el planeta, encontraríamos alguna prueba, tal vez incluso un fósil de alguna criatura no identificada. Sin embargo, la fosilización es un hecho excepcionalmente raro y tan improbable que los científicos calculan que menos de una décima parte del 1% de todas las especies animales que han existido se han convertido en fósiles. Pero eso no significa que no hayamos encontrado algo. Se ha descubierto algo que sigue siendo un completo misterio. Se trata del mecanismo de Anticitera. Descubierto en 1901 en el naufragio de Anticitera frente a la costa de la isla griega de Anticitera, en el mar Egeo. Se cree que el naufragio se produjo alrededor del año 65 a.C. El mecanismo de Anticitera está considerado uno de los dispositivos más complejos de la antigüedad. Algunos lo han llamado el primer ordenador analógico del mundo. Consiste en una serie de engranajes y diales de bronce interconectados y fue diseñado para seguir las posiciones de los cuerpos celestes como el Sol, la Luna y los planetas, y para predecir acontecimientos astronómicos. El aparato parecía predecir con exactitud las fechas de los eclipses solares y lunares, las posiciones de los planetas y otros acontecimientos celestes. Contaba con un sofisticado sistema de modelización de los movimientos de los cuerpos celestes y su nivel de precisión era asombroso para su época. Aunque la finalidad del mecanismo de Anticitera está clara, su origen y la identidad de sus creadores sigue siendo un misterio. Algunos sugieren que lo fabricó el filósofo griego Posidonio, mientras que otros creen que pudo ser obra de varios artesanos y científicos. Entonces, ¿quién construyó y diseñó realmente este artefacto fuera de lugar? Nadie lo sabe realmente. Merece la pena mencionar que se cree que se construyó en torno a los años 204 y 178 a.C., y que máquinas con una complejidad similar no volvieron a aparecer hasta el siglo XIV. Aunque la idea de civilizaciones avanzadas prehumanas es intrigante, sigue siendo un tema de especulación y debate científico más que un hecho confirmado. Los científicos exploran continuamente la historia geológica de la Tierra y buscan posibles indicios de vida y civilizaciones pasadas.
Hasta que surjan pruebas concretas, sigue siendo una hipótesis y un área de especulación similar a la búsqueda de inteligencia extraterrestre en otros planetas o la posibilidad de vida en exoplanetas. A medida que profundicemos en el pasado de nuestro planeta, quizá descubramos nuevas pistas y desvelemos secretos extraordinarios. Por ahora se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos nos gustaría saber qué piensas. ¿Despertaremos algún día una antigua civilización avanzada en las profundidades de la superficie del planeta? ¿Podrá la inteligencia artificial ayudarnos a encontrar vida extraterrestre en el universo? Danos tus opiniones en los comentarios y no te pierdas los próximos descubrimientos sobre nuestro planeta y el universo en el que vivimos. Gracias por vernos.